Eres fiel, Señor. Él es nuestro Dios fiel. Amén, aleluya. Siempre fuerte y maravilloso. Amén, así es. Él es fiel, siempre fiel. Así es. Lo confesamos hoy. Aleluya. Que Él es fiel, siempre fiel. Y no dejará de serlo. Nosotros podemos ser infieles, pero Él siempre permanece fiel. Así que ahí levanta un momento una mano y dice: Señor, yo sé que tú eres fiel, Padre Celestial. Sé que tú eres maravilloso, Señor. Sé que tú suplirás, Señor, en medio de la necesidad. Y sé que tú nos levantarás, aunque estemos en la dificultad. Te damos gracias, Señor, porque tú hoy nos has traído aquí con un propósito. Porque tú, Padre Celestial, tienes cosas grandes en nuestras vidas, mi Rey. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces día tras día, por los días que nos regalas, por la salud que nos brindas, porque no nos falta nada, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel y siempre lo serás, mi Rey. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tú traes en esta mañana. Amén. Que sea redarguyendo, exhortando, enseñando, Padre. Aleluya. Que sea tu presencia por siempre, Señor, en nosotros, por nosotros y sobre nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de que se siente, por favor, vaya a Apocalipsis, en la bendita palabra. Vaya a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 12. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Si lo tiene, yo invito a los niños menores de 8 años para que se acerquen a su clase con sus respectivas maestras. Dice la bendita palabra en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 12, leemos la bendita palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el cual tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, sé dónde está en el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella en esta mañana, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, Dios. Úsame, que seas tú, Señor, tu presencia, tú y no yo. Señor, que yo sea el medio, el canal, el instrumento, Dios. Usa tu siervo, Dios, y háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Una vez más, continuamos con la enseñanza de Apocalipsis. Estamos viendo las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién se acuerda? Ah, bueno, yo pensé que yo era el único que me acordaba. Pero le cuento que vimos la iglesia de Éfeso, ¿cierto? ¿Qué más vimos? Y la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. A ver, ¿quién me dice y se acuerda qué quiere decir Esmirna?
Esmirna, la segunda iglesia que vimos. A ver, ¿será que no vinieron? Y yo vine ese día solito. ¿Señora? No, señora. Muy bien, repítamelo. Amargor. Amargura. Amargura, dolor. Era el mensaje a la segunda iglesia. Hoy vamos a ver la tercera iglesia del Apocalipsis. Y la tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. Para poner un poquito en contexto a los que no han estado y hasta hoy vienen, quiero decirle que el Apocalipsis comienza con un mensaje. ¿Cuántas iglesias? A 7. Y no es que hayan 7 iglesias, no, sino que lo que Dios le reveló a Juan que iba a pasar en los últimos tiempos, en los tiempos finales, proféticos, tiempos de Apocalipsis, el Señor le mostró que iban a haber 7 tiempos. ¿7 qué? Tiempos o periodos. El primer periodo fue el periodo de la iglesia de Éfeso. Éfeso quiere decir, repítamelo. Deseo ardiente. Deseo ardiente. ¿Por qué? Porque el primer periodo se caracterizó cuando comenzó la iglesia del año 33, cuando crucificaron a Jesús, hasta el año, más o menos hasta el año, calculémosle el año 60 y pico aproximadamente. Y el primer periodo fue un periodo donde los apóstoles salían a predicar y tenían el deseo ardiente de predicar, el deseo, el gozo. Después vino la iglesia de ¿qué? El segundo periodo. ¿La de cuál, perdón, Maritza? Esmirna, muy bien. Y ese periodo, la palabra Esmirna quiere decir amargura, porque ese periodo se caracterizó, ¿por qué? Porque hubo amargura. ¿Y por qué hubo amargura? ¿Quién me dice por qué hubo amargura? ¿Por qué? Por la persecución. Porque los cristianos, cuando el tiempo de Nerón en el año 64, 65, 66, Nerón comenzó a perseguir a los cristianos y el imperio romano, hubo masacre, a los cristianos lo echaban en los circos romanos para que los leones se los comieran vivos. Después vino Nerón y se inventó que cogieran de antorchas los cuerpos de los cristianos que torturaban y eran las antorchas para la entrada al palacio romano. Esa época se conoció como la época de la amargura, del dolor, del sufrimiento. ¿Hasta ahí estamos claros? Si ve que le resumí la Biblia, le resumí los dos iglesias, los dos periodos en 5 palabras. Y Esmirna va más o menos ¿hasta qué año aproximadamente? No. Entonces Esmirna venía casi hasta el año 100 aproximadamente. Y después comienza, hasta el año 313, hasta el año 313. Y resulta que después vino el tiempo de la iglesia de Pérgamo. ¿De la iglesia de qué? Que viene desde el año 313. Pero yo les había dicho que estas ciudades, las 7, existieron. ¿Dónde existieron estas ciudades? ¿En dónde existieron estas ciudades? Muy bien, Clarita, ¿dónde? En Asia Menor. Muy bien, en Asia Menor. Y Asia Menor, en ese tiempo se llamaba Asia Menor, que era el norte de Israel, por el mar Mediterráneo. Hoy en día, Asia Menor como tal no existe y tiene otro nombre. ¿Y cómo se llama? Y ha sido noticia por últimos tiempos en noticieros. Se llama Turquía. Muy bien, Sumerso. Aquí hay varios que están en la jugada. Turquía. Y esa Turquía que antiguamente era Asia Menor, tuvo 7 ciudades. Y esas ciudades son las mismas que habla el Apocalipsis de las 7 iglesias. O sea que ¿dónde queda Pérgamo? En Asia Menor, que lo que hoy en día se llama Turquía. ¿Estamos más o menos ubicados? Pero cuando Dios le reveló el Apocalipsis, a Juan en la isla de Patmos, Dios le reveló a él que esos 7 tiempos tenían que ocurrir antes de que Cristo regresara a la tierra.
7 tiempos. Y este tercer tiempo, entonces vamos, mi amigo Brian, vamos entonces vamos a ubicarnos un poquitico para entender. Qué bueno volver a ver a mi hermano Luchito. Dios lo bendiga. Esas lágrimas, hermanos, de gozo. Yo sé que el hermano está gozoso porque llegó a su casa, hermano. Qué bendición, hermano. Lágrimas sinceras, hermano. Qué bendición, hermano. Esta es tu casa, mi hermano. ¿Sabe qué me gusta, hermano? Que así como el hermano está, viene a la iglesia. Viene a la iglesia. Viene a la iglesia porque ama a Dios, hermano. Eso es el que ama a Dios. Ese es amor a Dios. Amor a Dios. Amor que muchos ni siquiera tenemos. ¿Sabe por qué? Porque como la iglesia de Pérgamo tenemos todo menos amor a Dios. Bienvenido, Luchito. Qué rico. Qué bendición, hermano, ver. Gloria a Dios por Luchito, Señor. Hermano, y quiero decirle que Pérgamo es una ciudad que estaba allá en Asia Menor, aquí, Pérgamo. Y resulta que aquí en Pérgamo, gracias, hermano, era lo que era Asia Menor, que hoy en día está aquí, que es Turquía. Y aquí está Israel, Turquía. Por eso las noticias de los últimos tiempos tienen que ver con Turquía. Entonces resulta que Pérgamo quedaba frente a esta isla. Señálame la isla, por favor. Esta isla. ¿Sabe cómo se llamaba esta isla? La isla de Lesbos. Isla de Lesbos. ¿Y usted sabe qué pasó en la isla de Lesbos? Le voy a hacer un poquito de historia. ¿Dónde quedaba Pérgamo? Frente a la isla de Lesbos. ¿Y qué pasaba en esa isla? Allí había una mujer que se llamaba Safo. Safo era una poetisa. Y la isla era griega. Y usted sabe que en el tiempo aquel del año, eso fue en el año 593 antes de Cristo, existía la poetisa Safo, que era griega, y en la isla de Lesbos, esa mujer era una gran poeta, y esa poeta le escribía versos hermosos, románticos y eróticos a sus novias, a sus amiguitas y compañeras, a sus amadas, no amadas en Dios, sino amadas en la carne sexual. En la famosa isla de Lesbos en el año 593 antes de Cristo, frente a Pérgamo. Y resulta que allí en esa islita llamada Lesbos, mire donde, aquí arriba, gracias, frente a Pérgamo, y fíjese que Patmos aquí abajo, abajito fue donde ¿qué? Donde Juan tuvo la revelación del Apocalipsis. Entonces en Lesbos, en la isla griega, aquella mujer hacía cualquier cantidad de perversiones sexuales con sus noviecitas, amiguitas. Era una pervertida, la poetisa Safo. Y entonces esa isla tuvo mucha fama porque exportó el amor entre mujeres. Y de ahí, mi amigo y mi amiga, si no sabía, todo tiene historia, ¿sí ve? Resulta que de ahí viene la palabra lesbianismo. Lesbianismo. Porque esta poetisa Safo en la isla de Lesbos fue la que exportó a todo el planeta Tierra. Pero ¿cómo comenzó? Sigamos con la historia. Ustedes que leen la historia como a mí me gusta. Había una diosa griega que se llamaba Afrodita. ¿Cómo se llamaba? Afrodita, que era la diosa del amor y la sensualidad. Y dice la mitología griega que Afrodita salió. Mira Grecia donde queda. Que Afrodita salió de los mares frente a Grecia. Y Afrodita, la hermosa mujer de cabellos largos, rizados, hermosos y de hermoso cuerpo, la hermosa Afrodita tenía mucho contacto con Safo, la poetisa griega de la isla de Lesbos. Y comenzaron las relaciones íntimas sexuales entre la diosa Afrodita y la poetisa Safo. Y ahí comenzó la historia, hermanos.
Y si quieren saber más, yo no les voy a predicar hoy de Safo ni de eso, voy a predicar de Pérgamo, pero es como para ubicarnos un poquito en el contexto histórico y geográfico. Ahora sí saben de dónde viene el lesbianismo. ¿Listo? De ahí viene la palabra. O sea que usted y yo que sabemos Biblia y no comemos cuento a la mitología griega, sabemos que esos dioses como Zeus y todos los demás dioses de la mitología griega fueron ¿qué? ¿Fueron qué? El que lee Biblia, ¿qué fueron? ¿Qué fueron? ¿Qué fueron esos dioses en sí? ¿Qué fueron? ¡Fueron demonios! El demonio que salió del mar, que se hizo mujer, se humanizó mujer, se encarnó mujer, el demonio mujer. Fue un cuerpote esbelto, la diosa del amor, Afrodita, linda y hermosa. Y ese demonio tenía un propósito. El propósito de la diosa Afrodita o del demonio que se disfrazó, se hizo pasar por Afrodita. Ese demonio tenía que venir a la misión que los demonios y Satanás quería. Ve a la tierra, invádala, contamínela y busca a cualquier mujer. Y le tocó fue a Safo. Y ahí entró el espíritu del lesbianismo. Todo tiene historia, hermano. Si ve que hay historia y hay Biblia, hay que leer, hermanos. El cristiano no traga entero. Ahí viene la historia del demonio de Lesbos, del lesbianismo. Todo tiene historia. Si quiere leer más, lea historia, lea mitología griega, lea lo de los dioses, que no son ningunos dioses, demonios encarnados. Si usted lee Biblia, ¿no? Si leemos Biblia entendemos. Si no leemos Biblia, pues ¿qué vamos a entender? Pero yo no voy a hablar de eso, hermano. Sigamos, perdónenme, pero era una sola información. Entonces Pérgamo quedaba frente a Lesbos, a la isla. Y toda la contaminación, la porquería que pasaba de la isla de Lesbos llegaba a la ciudad de Pérgamo. Y por eso Pérgamo fue una ciudad que se enfermó de idolatría, de perversiones sexuales, porque la primera ciudad que comenzó a contaminarse en lo que era Asia Menor, lo que hoy Turquía, fue Pérgamo. Y Pérgamo fue pasando a toda el Asia Menor. Y del Asia Menor, si usted lee historia, pasaba al Mediterráneo, del Mediterráneo pasaba a Fenicia, de ahí bajaba a la tierra del Canaán se iba para Grecia, de Grecia para Roma y de Roma para el mundo. Y ahí el mundo se perdió. ¿Sí ve que todo tiene historia? Así se perdió el mundo, hermanos. Así se contaminó el mundo. Quiero decirle que Pérgamo fue una ciudad totalmente inmoral y pervertida. Continuamos. Continuemos. Usted dirá, pero eso son mentiras de esos cristianitos. Eso ni existió, serán mentiras. Pues déjeme decirle que hay ruinas arqueológicas que se encontraron. Esas ruinas, esto era lo que antiguamente, estos monumentos y esto era lo que era la antigua ciudad de Pérgamo, en lo que hoy es Turquía. O sea que la ciudad existió, ciudad contaminada y pervertida, Pérgamo. Continuamos. Vamos ahora, ya hablamos de la ciudad, ahora hablemos de la iglesia esa de Pérgamo. En primer lugar, Pérgamo significa compromiso, alianza o fortaleza matrimonial. Esta ciudad era famosa por su templo a Esculapio. Aquí hagamos un pare. ¿Quién era Esculapio? Seguimos con la mitología griega. ¿Quién era Esculapio? ¿Quién era Esculapio? Eso es muy famoso, hermano. No me diga que no lo sabe. El dios de la medicina, de los médicos. Ustedes ven en las fórmulas médicas una serpiente, dos serpientes enroscaditas, ¿cierto? Esas serpientes enroscaditas, el dios Esculapio. Allá en ese lugar tenían el templo más famoso, que fue a Esculapio. Y su gran altar a Zeus y a la diosa Roma. Se le rendía culto al emperador romano. Aquí se permitía inmoralidades
lo que hablábamos, sexuales. Se permitía la idolatría, las herejías. Pero ¿qué representa Pérgamo? Pérgamo representa la iglesia que se alió. Ojo, ¿la iglesia que qué? Se alió, se unió, hizo alianza con el paganismo romano. Pérgamo representa a esa iglesia acomodada. No estoy hablando de acomodada económicamente, sino de acomodada ¿qué? De acuerdo a las circunstancias. Yo me acomodo a lo que mejor me conviene, tan chévere, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros, hay veces, me conviene aquí, entonces aquí me acomodo porque me va mejor. Y de repente estoy aquí, me voy para acá porque me va mejor. Así somos los humanos, acomodados. Así era Pérgamo, se acomodó al mejor postor. Era esa iglesia acomodada, la que se corrompe por hacer alianzas con el mundo. Pero este periodo, ese tiempo, fue del año 313 al 606 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 313? Algo trascendental en la historia. ¿Qué pasó? El famoso edicto de Milán o edicto de Constantino, ¿cierto? ¿Y qué pasó con ese edicto? Resulta que hubo un emperador romano llamado Constantino. Estoy hablando de historia, ¿no? Usted dirá, ¿y por qué? La Biblia es historia. Entonces Constantino, cuando llegó al poder, era el emperador romano más poderoso. Y resulta que los cristianos estaban creciendo. Y por allí habían iglesias cristianas, por allí habían iglesias cristianas, por allí iglesias cristianas. Por toda parte el cristianismo se estaba expandiendo. Entonces Constantino supo que Nerón no los pudo parar, ¿cierto? Nerón los torturó, los martirizó, los masacró y acabó con el cristianismo. Nunca acabó con el cristianismo. Llegó entonces en el año 70 después de Cristo, llegó otro hombre, emperador romano llamado Tito. ¿Y Tito qué hizo? Mandó quemar Jerusalén y pum pum, hizo que todo el mundo se esparciera. Pero igual el cristianismo no se acabó. O sea, que nunca el cristianismo no se acababa. Entonces cuando se dio cuenta mi amiguito Constantino que era tan tremendo y tan difícil, pero tan difícil acabar con los cristianos, aplicó un principio maquiavélico. ¿Saben quién es Nicolás Maquiavelo, no? Entonces dijo, si no puedes contra tu enemigo, a ver, repítamelo, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Tan chévere. Yo no pude con ese porque son muy fuertes, entonces como no pude acabar con mi enemigo, mejor yo me uno con él. Y si ve la palabra Pérgamo, ¿de dónde viene? Pérgamo quiere decir unión, alianza, vínculo, compromiso. En otras palabras, no pude contra ti, unámonos mamita, venga para acá mijita. Y se unió. Y en aquel entonces lo que andaba en el Imperio Romano era el paganismo. Paganismo total. Paganismo, había idolatría, habían herejías, había inmoralidades, había de todo. Entonces dijeron, a los cristianos no los pudimos acabar, unámonos. Entonces se inventó Constantino en el año 313 después de Cristo el edicto de Milán. Y el edicto de Milán decía más o menos así, si usted quiere léalo en internet. Y el edicto de Milán más o menos decía, el gran emperador Constantino declara que todos los imperios, porque el imperio romano era del imperio romano, era el poderoso, declara el gran emperador que todos se unan a una sola causa. No peleemos por religiones, no peleemos por culturas, no peleemos por esto ni por esto, más bien unámonos y todos felices. Entonces ya no se ponga usted a pelear con los griegos si la diosa es Minerva. Ya no pelee con los babilonios si la diosa se llama Astarte. Ya no pelee con los fenicios por su diosa. Ya no pelee con los egipcios por su diosa Isis. Hagamos una diosa, una sola diosa que nos sirva a todos en común. Entonces pusieron una diosa para todas las culturas y unieron todo y le cambiaron nombres y nombres y nombres por aquí, le cambiaron e hicieron un solo relajo y de ahí nació todo el paganismo y la iglesia cristiana se corrompió, se dañó porque hizo
alianzas. Se dañó porque hizo alianzas. Se dañó porque se unió con dioses ajenos, culturas ajenas. Se paganizó. Y la iglesia cristiana, que era una iglesia tremenda y poderosa, la iglesia fue ¿qué? Decayendo. Y la iglesia ya no era iglesia, sino la iglesia ya era cualquier cosa menos una iglesia. Déjeme decirle una cosa. Eclesiastés dice, ¿qué fue lo que es? Lo mismo que será. Le voy a explicar qué quiso decir Salomón con eso. Quiso decir que la historia se va a repetir. ¿Sabía usted eso? Gracias, hermana Maritza. Repítame eso. La estamos viviendo. Ahorita la iglesia cristiana ha crecido y crecido y crecido y crecido y crecido. Usted no se ha dado cuenta que iglesias cristianas aquí a la vuelta, ¿cierto? Usted ya no se ha dado cuenta, ay, pero tanta iglesia cristiana por todo lado, ay no, qué aburrimiento, carajo. Esa gente es que eso da plata, como me han dicho a mí. Ustedes, y le dijeron una vez a mi hermana Lisbeth, ustedes hicieron el mejor negocio de su vida, abrir iglesias. No, eso no es porque sea el mejor negocio del mundo. ¿Sabe por qué es? Es porque proféticamente, antes del fin, se tendrá que predicar el evangelio cuadra por cuadra, barrio por barrio, ciudad por ciudad, país por país. Y si ve iglesias aquí, allí y acullá, quiere decir que el tiempo profético se está cumpliendo, porque dice la escritura, entonces será predicado el evangelio en cada rincón del mundo. Nadie se quedará sin conocerlo. Y después de esto el fin. ¿Estoy diciendo mentiras? ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 24 versículo 14. Entonces lo que quiere decir es que estamos ante el cumplimiento. Las iglesias cristianas crecen y usted está aburrido de ver tantas. Pues sígase aburriendo o desabúrrase, porque seguirán creciendo mientras Cristo aparezca. Seguirán creciendo y seguirá usted escuchando en radio, en televisión, en internet. Alguien dijo, escribió por ahí en Face, perdóneme, voy a utilizar la palabra que no me gusta utilizar, pero se la digo literalmente y me perdonan. Dijo, estoy mamado de que en el Face se convirtió en propaganda religiosa, solo hablando de Dios y de Cristo, decía alguien. ¡Pum! Y lo mandó a muchos. Y que se siga aburriendo el pisco ese o la pizca esa. Que se siga aburriendo. Porque mientras Cristo no venga, el evangelio tendrá que ser predicado en internet, en radio, en televisión, en folletos, en periódicos. Y tendrá que aburrirse más cuando le abran otra iglesia al pie de su casa. Porque si no le gusta esta iglesia, porque este pastor es como fastidioso, pues de pronto al pie de su casa le ponen una iglesia que es al acomodo suyo, pero no tendrá pretexto de que no hubo quien le predicara el evangelio. O sea que habrán predicadores como yo, tal vez aburridores, cansones y fastidiosos, pero habrán predicadores que hablarán de Jesús como a su merced le gusta, que lo consientan y que le digan, bendición, prosperidad, hermano, el Señor me muestra que tendrás casa, carro y beca. Hermano, habrá evangelio para todo, pero una cosa sí le digo, que el evangelio se está predicando, acomodado como quiera, pero algo de lo que predican nosotros u otros o diferente, ahí está Jesús en medio. Entonces no me diga que el evangelio no está siendo predicado. Y como ya Satanás sabe que están los últimos tiempos, dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente mirando a quién, ¡pum!, devorar. Oh, cristianitos, ¿no? Como que estos cristianitos están creciendo, ¿no? Y cada día son más cristianos, güey. Uy, no, es que estos cristianos, es que ni siquiera en Turquía los están matando y siguen creciendo. En Irán, en Irak, y siguen creciendo. En la India, donde no se permite a Cristo, y están creciendo. En China, en Pakistán, en Corea del Norte están creciendo. En América Latina están creciendo. Y cada día una iglesia más, aquí, más.
Y uno prende la televisión. Ayer me mostró alguien un video de este cantante Dangond, Silvestre Dangond, ¿cómo se llama? Silvestre Dangond. Vi un testimonio que se volvió cristiano llorando. Conocí a Cristo. Es la gran felicidad de mi vida, Jesús. Déjeme decirle que el cristianismo está llegando a los cultos letrados, famosos, intelectuales, porque ya el tiempo se acerca. El reloj de Dios está pum, 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 pum. El reloj de Dios ya se acerca. Y mientras el reloj de Dios, dice la Biblia que cuando llegue el día del Señor llega. Dice que entonces será como los días de Noé, que uno estará allá casándose y dándose en casamiento, o sea, en fiestas, en parranda, en lo que sea. El otro estará en el campo, el otro estará haciendo lo que sea, y pum, 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 y desaparecerá gentes por todo el mundo. ¿Y qué lo va a encontrar haciendo Dios a usted? ¿Chateando? ¿Whatsappeando? ¿Qué si Dios viniera en este momento? ¿Qué si Dios viniera cuando estás? Porque no tienes un minuto de tiempo para Dios. Porque no tienes tiempo para Dios, porque tú sabes, ¿no? Tú sabes que me toca el Face, ¿no? Tú sabes que tengo que dedicarle 7 horas al Face. Ah, no, tú sabes, ¿no? Y además tengo que whatsappear, porque mis amigas y mis amigos, entonces tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes, pero Dios no entiende. Dios lo único que entiende es que Él es reverente y Él es Dios. Y Él no es juguete, ni muñeco de nadie, porque Él es Dios. Cuando tú estás con tu Face, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, no, ay, jaja, ¿qué? Estás ahí y Dios no está ahí. Pero cuando estés con Dios, esté con Dios. Por favor, esté con Dios. Cuando es con Dios, es con Dios. Porque Dios no es juguete de nadie. Ay, hermano, ¿qué tal si Dios hiciera lo que hacía en la antigüedad? Que al que lo irrespetaba, ¡pum!, lo consumía de una vez. ¿Cuántos estaríamos consumidos? Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que el tiempo se acerca y la ira de Dios viene. La ira de Dios viene, hermano. Ya, hermano, no se deje llenar el cuento que solo Dios es amor. Sí, Dios es amor. Amén. Pero ¿por qué los pastorcitos de hoy en día no nos enseñan, esos pastorcitos mentirosos, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor? Esa partecita no se la cuentan en las iglesias, ¿cierto? Ah, no, hermano, haz lo que tú quieres. Tú puedes rumbear, tomar, fumar y parrandear y meter marihuana y haga lo que sea fresco. Tú todo bien, chévere, chévere. Es que Dios es bueno y Dios te entiende, ¿me entiendes? Dios te entiende que tú eres débil. Dios entiende que usted tiene que ponerse así. Eso es lo que Dios entiende. Dios entiende que Él no es juego. Dios entiende que Él es perfecto. Lo que Dios entiende es que Él no es juego de nadie, ni monacho de nadie. Y si usted cree que es eso, pues está en el lugar equivocado. Porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y la iglesia de Pérgamo, lo único que atinó a hacer fue una cosa: ir tras las conveniencias. La iglesia de Pérgamo lo único que quiso hacer fue hacer alianzas ¿con quién? Con Constantino. Ay, no, pues yo me uno con él porque tú sabes, si yo me uno con él, pues me va bien, ¿sí? Tú sabes, ¿no? Tú sabes, me va bien. No le va bien. Cuando usted deja a Dios por hacer alianzas con el mundo, cuando usted deja a Dios por hacer alianzas con los hombres, compromisos matrimoniales, alianzas, sabe que no le va a ir bien. Y perdóneme que usted dirá, sí es, pero solo calamidades. No, yo quiero hablar como Dios habla en su palabra, lo que es bien y lo que es mal. Y el que hace alianzas con el mundo,
Déjeme decirle que el que hace alianzas con el mundo no le va bien. Eso hizo la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo hizo vínculo, unión, se casó con el Estado, se casó con el entorno momentáneo, con el paganismo de Roma. Y de ahí para allá, del año 313 para acá, ay Dios mío, lo que la iglesia tuvo que sufrir. Y no como dicen por ahí, par de sufrir, hermano y amigo, par de sufrir, o par de sufrir. No, Señor, la iglesia sufrió por terca. La iglesia llevó del bulto, para que me entienda. Hablo muy ordinario, pero de pronto así me entiende. La iglesia llevó del bulto. Suena feo, pero sí llevó del bulto. ¿Por qué? Porque hizo alianzas con los que no debía haber hecho alianzas. La iglesia dejó de confiar en Dios por comenzar a confiar en los hombres. La iglesia dejó de confiar en el verdadero Dios por confiar en lo que el mundo le daba. ¿Sabe qué hicieron con los líderes de las iglesias cristianas de aquel entonces? ¿Usted sabe qué hicieron? Comenzaron a darle cargos políticos y cargos importantes. Al líder de la iglesia tal le vamos a dar para que gobierne tal estado. Al líder de allí le vamos a dar para que gobierne tan. Y comenzó a darle y a darle y a darle y a darle cargos y títulos. Entonces ya los disque pastores de aquel entonces, obispos y siervos de Dios de aquel entonces, ¿qué hicieron? Entonces cambiaron la humildad de Jesús, cambiaron la palabra de Dios de predicar el evangelio por estar buscando ¿qué? Cargos, posiciones sociales. Que a mí me pongan aquí, allí, allí. Y eso no me diga que no es lo mismo que está pasando en estos tiempos. ¿O estoy mintiendo yo? Aparte de todo esto mentiroso es, ¿no? Este chiquitín es mentiroso, ¿no? No, hermano. Este chiquitín no es mentiroso. Quiero decirle que este chiquitín, más que mentiroso, ¿sabe dónde está parado? Y quiero decirle que la iglesia de Cristo hoy está haciendo alianzas, vínculos, uniones con el mundo, porque nos conviene. Entonces, de manera pues, que por eso usted encontrará que las iglesias se han vuelto movimientos políticos. Ya la iglesia de Cristo no se le llama iglesia de Cristo, sino movimiento político cristiano XXX. La casa de Dios, que es el templo, ya no se le llama el templo del Señor, sino se le llama auditorio. ¿Qué más? Que yo no sé. Centro de convenciones, tú sabes, suena bonito, es elegante, suena muy bonito, es muy chévere. Entonces allí hagamos el cierre de campaña con lechona y Coca-Cola y lleven el grupo vallenato de turno para cerrar la campaña del político X. Movimiento. Esa es la iglesia actual, hermano. Esa es la iglesia de Cristo ahora. Está más interesada por buscar cargos públicos políticos, cargos, ascensos. Ya yo no quiero ser pastor, tú sabes, ¿no? Yo no quiero ser pastor, quiero ser el honorable concejal. Honorable concejal. ¿Sabe que a mí Dios no me llamó para ser concejal? En alguna oportunidad alguien me insinuó que para edil, que para que Lucho, usted tiene carisma y usted no sé qué, y usted habla bien y usted no sé qué, usted para edil, usted sería bueno, no sé qué. Y yo en ese tiempo, yo era cristiano de una iglesia por allá arriba. Y entonces yo me puse, y eso que no era pastor. Yo dije, Señor Jehová, reprenda al diablo. A mí el Señor no me ha llamado para ser edil, y tampoco yo pensaba ser pastor menos pastor. Pero yo sabía que yo tenía a mis hijitos más pequeños, mis muchachitos, y tenía a mi esposita, yo no sé dónde está la negra, bueno, por ahí está. Pero lo cierto del caso es que yo me puse a pensar, dije, yo trabajaba de mensajero. Y dije, de pasar de mensajero a edil, pues claro, pues tú sabes, el mensajero es el que, ay, buenas tardes, vengo a hacer la fila del banco. Pero entonces el edil, el honorable edil, ¿cómo están? Buenas tardes. Después decían, a continuación,
Las palabras del honorable Edil Luis Melo Garzón. Uy, tan bonito. Suena bonito. Tan bonito que suena eso, ¿cierto? Ay, sí, el honorable representante. Y eso suena tan bonito. El honorable concejal. Ay, sabe que la gente busca títulos de hombres, títulos que los pongan en la palestra, en el lugar destacado, títulos para que lo reconozcan, fama, posición, porque cuando viene la fama y viene la posición, viene la money, viene el cash, tú sabes, viene la lana, güey, viene la moneda, viene el dinero, mano. Uy, órale, mire, dinero, güey. Uy, 2,000 pesos. Oiga, muy poquito, hermano. Ay, hermano Lucho, está en la ahogada. Gloria, un aplauso para el hermano Luchito. Gloria a Dios, me gusta verlo sonreír, hermanito. Ay, hermanito, gloria a Dios. Hermano, cómo nos gustan los títulos, ¿cierto? Títulos, cargos, posiciones. Tan bonito que es eso, y suena bonito. Ay, Señor Dios, aquí me quedaría todo el día, pero ustedes ya están cansaditos. Bueno, vamos al versículo 12 de Apocalipsis. Mensaje a Pérgamo, escribe el ángel, ¿lo tiene? En la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? ¿Cuál es la espada? La Biblia, la palabra. Esta es la espada. ¿Sabe por qué la iglesia va haciendo vínculos con los extraños? Número 1, porque la espada aguda de doble filo la dejaron ¿a dónde? A un lado. Tan bonito, ¿no? Dejaron la palabra a un lado. Y cuando la espada aguda de doble filo la dejan a un lado, ahí comenzamos a tener problemas. Recuerde lo que dice, no lo busque, usted ya se lo debe saber de memoria, Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. La palabra la dejan a un lado, y cuando la palabra se deja a un lado, se comienza a ver problemas. Como le dijo, usted sabe lo que le dijo el Quijote de la Mancha a Sancho Panza. Yo me acuerdo que yo hice en el colegio, yo era un poco traviesito en mis tiempos, y me gustaba estar metido en todo, y me metí dizque en la obra del colegio, dizque el Quijote de la Mancha. ¿Ustedes qué creen que era yo? ¿El Quijote por la narizón? No, por la narizón no era yo el Quijote, porque me faltaba algo. ¿Qué? Estatura. Y me tocó hacer de Sancho, pero Sancho había un problema, porque Sancho como que era gordito, y me tocó meterme un poco de trapos por todo eso, y me tocaba correr detrás del Quijote. Y resulta que una de las cosas curiosas de Sancho Panza y esto, es que en un momento llega y dice Don Quijote, llegó, yo hacía de Sancho y Don Quijote tenía que decirme a mí, la tarima era una tarima grandota, y eso todo el colegio estaba, y habían representantes de otros colegios, eso está bueno. Y resulta que una de las cosas que tenía que decirme el Quijote es, poseemos problemas, Sancho, poseemos problemas. Y yo tenía que hacer un gesto de, ay, mi amo, tú sabes que yo no te dejo, mi amo, mi esto, soy tu Sancho. Y resulta que poseemos problemas. Y usted dirá, ¿y qué me importa? ¿Y qué tiene que ver con esto? Le voy a decir qué tiene que ver. Cuando la iglesia de Cristo deja a un lado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la deja de lado, entonces, como el Quijote, ándale, güey, poseemos problemas. Este es un Quijote mexicano. Poseemos problemas. Cuando la palabra se deja a un lado. ¿Quiere hacer alianzas? Deje la palabra a un lado y comienza a tener problemas. En segundo lugar, versículo número 14 del capítulo 2 de Apocalipsis. Mire lo que dice el Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. ¡Ay, Dios mío! Voy a hacerle una reseña histórica de lo que dice Números capítulo 22 y Números capítulo 31, especialmente Números 31, 16. Números capítulo 31, 16. Dice, gracias, mire, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Le voy a resumir lo que dice Números, para que usted no lea la Biblia, no mentiras, para que usted después constate en su casa que no le estoy hablando mentiras. En el libro de Números me enseña que hubo un hombre, un profeta llamado Balaam. Y ese profeta, que era profeta de Dios, oigan bien esta historia, él era profeta de Dios. Y este muérgano, dice que profeta de Dios, el muy buena gente, el muy, prefirió, en vez de agradarle a Dios, va alguien, Balac, y le dice, vaya y maldice. Los moabitas dijeron, vaya y maldice al pueblo de Israel. Le decían los moabitas, Balac, y él trataba de hacerlo. Y las veces que él iba a maldecir, el profeta Balaam iba a maldecir a Israel, no lo pudo maldecir. ¿Por qué? Porque el Señor Dios de Israel no le permitió y le decía, tú harás lo que yo te diga. Y el otro se iba a maldecir, maldito Israel, maldito. Y de repente cuando iba a ser así, maldecir a Israel, ¡pum!, se cambiaban sus palabras. Oh Israel, te bendigo, Israel, Jerusalén bendita, y tenía que bendecirlo. Pero a pesar de que este muérgano Balaam se dio cuenta de que Dios no se había agradado de que él se iba a prestar para maldecir a su pueblo, siendo el profeta de Dios, de su propia tierra, entonces el muy muérgano en el capítulo 31, que usted lo lee después en Números, en su casa, encontramos que este muérgano, como vio que no pudo maldecir a Israel, se le ocurrió una grandiosa idea. Le dijo, bueno, ven, te digo una cosa, Balac, ven, le llamó al rey de los moabitas, dijo, ven, te digo una cosa, como no le pudimos maldecir, hágalos que pequen. ¿Cómo así? Que pequen. ¿Y cómo los vamos a hacer pecar? Pues hágalos que las mujeres judías de tu pueblo, del pueblo de ellos, y tus mujeres, las moabitas, que son tan bonitas, tan churras y simpáticas, vaya, hágalos pecar con ellas. Y eso se lo inventó ¿quién? Balaam, el profeta de disque de Dios, contra su propio pueblo. Y los puso a que fornicaran, y la única forma de hacer caer al pueblo de Dios fue cuando ellos se aliaron con los moabitas. Gracias a quién? A Balaam, por el consejo tan sabio de este muchachito. Y no bastó con esto, sino que dijo, bueno, aparte de eso, pongámosles un altar a la diosa Istar. Y hagamos que el pueblo hebreo, judío, israelita, adore a la diosa y al dios Baal y al dios Sol y a Istar. Y comienzan estos muérganos desobedientes del pueblo no solamente a fornicar con las mujeres moabitas, sino comienzan a ser idólatras y comenzaron a hacer hasta para vender de todo. Y se dañó todo. ¡Ay, Dios mío! Por eso aquí en Apocalipsis capítulo 2 versículo número 14 dice: tengo contra ti que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Ya sabe cuál es la doctrina de Balaam, ¿cierto? Ay, Dios mío, tropiezo para los hijos. Y ese profeta terminó mal. Usted leerá la historia en Números, ¿listo? Es muy bonita esa historia y desagradable a la vez. Pero resulta que este pueblo, en segundo lugar, se está tomando apuntes. En primer lugar, no deje la espada, es decir, no deje la palabra. En segundo lugar, no te contamines con la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Idolatría. ¿Qué más?
fornicaciones, perversiones sexuales y demás. No te juntes, como decía el Chapulín o el Chavo, yo no sé quién decía, no te juntes con esa chusma, no te juntes con ellos, porque de repente te va a ir mal. En tercer lugar, versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas. ¿Usted sabe cuál era la doctrina de los nicolaitas? Hay dos versiones. Una, que había un hombre que se llamaba Nicolás o Nicolai, y el hombre hacía cosas no muy agradables, y siendo como un líder del pueblo de Dios, comenzó a desviar al pueblo de Dios. Pero resulta que otra corriente dice que no era propiamente por el Nicolás, sino que de repente esta gente, los del pueblo de Dios, comenzaron a gustarles las cosas que el mundo ofrecía. Es decir, cargos políticos, es decir, posiciones sociales, es decir, ¿sabe por qué? Porque los que tenían los mejores cargos, ¿sabe cómo se les llamaba? Los nicolaitas. O sea, los nicolaitas eran los que tenían los cargos destacados, y estos comenzaron a querer cargos importantes. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere cargos poderosos y títulos? ¿Sabe que la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, por qué se está perdiendo? Porque están cambiando a Dios. ¿Por qué están cambiando a Dios? Lo están cambiando por cargos y posiciones sociales. La iglesia de Cristo, hermano, está haciendo alianzas con políticos, con el Estado, con el gobierno. Decía, no voy a decir el nombre, pero para tristeza mía, uno de los pastores que hace parte de nuestra asociación tiene un cargo destacado y no le digo el nombre. Y el hermano nos decía en una reunión de pastores que tuvimos en el Parlamento andino, y nos decía el hermano, hermanos, tengo unas buenas noticias. En este momento estamos unidos con la alcaldía de Bogotá, y estamos unidos con Monseñor no sé qué, y con Monseñor no sé cuántas, y con Monseñor no sé qué, y con no sé cuántas, y estamos sacando la oficina de relaciones interreligiosas. Y esta oficina de relaciones interreligiosas es para tratar de trabajar la iglesia de Dios unida entre todas las demás religiones. Cuando él dijo eso, yo bajé mi cabecita, y que la mayoría de pastores, ¡amén! ¡Aleluya! Yo bajé mi cabeza con tristeza y dolor. Y dije lo de Sancho, poseemos problemas. Esa es la táctica. Esa es la estrategia que Satanás quiere poner en estos tiempos a la iglesia de Cristo. Darle cargos. No puedes contra tu enemigo, únete a él, güey, que te va mejor, olere. Órale, carnal, te va mejor uniéndote. Ya soy solito, mano. Y entonces la iglesia de Jesús cae como ratoncito. Porque ¿en qué Dios confía? Yo apenas decía, o sea que confía en el alcalde, en el monseñor, en el cardenal y en este. Quiero decirle que, como dice el salmista, ellos confían en carros y caballos, pero nosotros en el nombre de Jehová confiamos. En el nombre del Señor confía usted. Las alianzas no dejan nada bueno. Ay, Señor, este pastor es como medio fanático. Yo como que me voy para otra iglesia donde no sean tan morrocos como este. Ay, Señor Dios, quiero ser un poco morroquito. De verdad que sí. Pero la palabra de Dios, mire lo que me dice, no vayamos tan lejos. Vaya a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. 2 de Timoteo. ¿La tiene? Entonces, en tercer lugar, si está tomando nota,
no agrade a los nicolaitas. ¿Listo? ¿Quiere tener problema? Agrade a los nicolaitas. Únase para que le den cargos importantes y eminentes. Ahora ya lo tenemos, gracias. Porque Demas, no Demás, Demas es un nombre de persona. Porque Demas me ha ¿qué? ¿Haciendo qué? Amando más este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Y Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. ¿Usted sabe qué pasó acá? Imagínense que el que escribe es Pablo. ¿Y sabe quién lo abandonó? Demas. Por demás, ignorante aquel. Demas abandonó a Pablo, lo desamparó. ¿Sabe por qué? Porque amó más el mundo. ¿Cuántos cristianos han abandonado a Dios porque han amado más el mundo y lo que el mundo ofrece? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amando más el mundo. Pero ¿qué dice 2 de Corintios? Capítulo 6, versículo 14, y con esto terminamos, para que no se me duerman, porque están cansados y aburridos. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice, vamos a leerlo hasta el 17. No os unáis en qué, en yugo desigual con los quienes. Porque qué compañerismo tiene, o qué comunión tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Versículo 15. Y qué concordia Cristo con Belial, que es el diablo, o qué parte el creyente con el incrédulo. 16. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. El templo de Dios no se puede convertir jamás en un centro de idolatría, ni en un centro cultural, ni en un centro social. El templo de Dios no puede convertirse en un auditorio para el mundo, sino para el templo de Jehová. El templo de Dios viviente, dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, siga con ellos. Oh, se me olvidó leer. Salí de ellos, salí de en medio de ellos y acérquese a ellos, dice el Señor. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, dice el Señor. ¿Quiere que el Señor lo reciba a usted como hijo? ¿Quiere usted verdaderamente llamarse hijo de Dios? Hija de Dios. No haga alianzas, no haga vínculos, no sea Pérgamo. Pérgamo es la fortaleza de las fuerzas de unión. No sea Pérgamo. No haga alianzas. No se una con yugo desigual en la cual hay disolución. Porque qué comunión hay la luz con las tinieblas. Y qué compañerismo Dios con Belial, el Satanás, el diablo. ¿Quiere conocer a Dios? No se aparte de la bendita palabra. ¿Quiere seguir con Dios? No tenga contacto con los Baales. No siga la doctrina de Balaán. No siga la corriente de los nicolaitas. Si quiere ser un verdadero hijo de Dios, vaya a lo que dice más adelante la Biblia. Vuelva a Apocalipsis. Y con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 16. Y toma el consejo que te da tu Señor Dios hoy. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por lo tanto, arrepiéntete.
¿Quieres ser enemigo de Dios? ¿Quieres ser enemigo de Dios? Únase con el ecumenismo, únase con el paganismo que hicieron los de Pérgamo en el siglo III y va a ver las consecuencias de la iglesia. Por lo tanto, arrepiéntete. Iglesia, ¿qué comunión tiene? No sé qué título usted tiene en el folletico que le dieron esta mañana. Esa es la pregunta que hoy te hago. Varón y mujer, joven y niño, ¿con quién estás haciendo alianza? Tú dirás, no, yo no tengo alianza para traer a la iglesia políticos, ni esto, ni listo, tal vez es alianza. Yo no le estoy hablando de esa alianza. Ahora te digo, te doy otra pregunta, o te hago otra pregunta. ¿Qué alianza tienes? Antes de venir a buscar a Dios, a estar cerca de Dios, ¿prefieres ir agradando al mundo? ¿Sabe que hay muchos que no vienen a la iglesia por sus muchos compromisos? Y los compromisos son alianzas, ¿cierto? Fortalezas, vínculos. No, tú sabes, yo no puedo ir a la iglesia el domingo porque tengo que estar aquí, allí, y nunca hay tiempo para Dios. ¿Sabe por qué no hay tiempo para Dios? Porque hay alianzas, hay compromisos con el mundo. Porque antes de hacer compromiso con Dios, quiero hacer compromiso con el hombre. Porque yo quiero que primero agradar. ¿Sabe qué dijo el apóstol San Pedro? Yo primero quiero agradar a Dios antes que a los hombres. Ay, no, es que para que mi mamá no me diga fanático, oiga, y todos los domingos en la iglesia, ay, para que mi abuelita no se ponga brava, para que mi tío no me rechace, para que mi hermano, estar contento con mi hermano. Su hermanito no le va a dar la salvación. Su abuela y su tío no le van a dar la salvación. Su mamita no le va a dar la salvación. ¿Sabe que a nosotros nos da la salvación el buen Dios de Israel? La salvación es de Él. ¿Con quién te estás casando tú? ¿Con tu familia? Agradarle primero a la familia. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dijo Jesús: porque todo aquel que dejare a padre y a madre, y que amare más a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí, dijo el Señor. Si tú amas más a tu hijito o al perrito de la casa, ay, yo no voy a la iglesia porque el perrito se quedó sin comida. Yo no tengo nada contra los perritos, los quiero. Pero déjeme decirle que el perrito no le va a dar la salvación. Déjele la purina, la comidita y la tragantina ahí, déjesela ahí. Él verá si come o no come. Pero el día que venga el Señor, no lo va a llevar con el perrito. El día que aparezca el Señor en las nubes, ¡pum!, lo llevará usted solo. Ay, pero es que mi papá era pastor. ¿Sabe qué le digo a mis hijos? Y hasta el cansancio se los tengo claro. Y les digo, su papá puede ser muy pastor, pero yo a usted no le doy la salvación. Y si siguen mal parqueados, para el infierno van a parar. ¡Oh, qué papá tan trágico! ¿Seré trágico? Yo soy realista, hermano. Y serán mis hijos y los quiero, tan lindos. Aquí está uno, porque los otros, bueno, uno está llevando al niño a la clínica, el otro no sé dónde está, aquí está mi chinito. Pero yo no le doy la salvación a mi chinito, ni a mis otros 2 chinitos, ni a mis 3 nietecitos, por más lindos que sea, y los quiero. Y está enfermito y yo no puedo correr detrás de él. Ay, Señor, Señor. Señor, los médicos harán lo suyo, yo haré lo mío, Él hará lo de Él. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Buscar a Dios? ¿Seguir a Dios? ¿O acaso es que mi nieto, porque tanto que lo quiero, a mi Felipito se llama Juan Felipe, entonces voy a dejar de hacer lo mío, la obra de Dios, por estar detrás de mi bebecito o de mis chinitos? Como le dije hace 8 días con mi esposa que estábamos requete enfermos, que yo les decía a ustedes, requete enfermos, y dije, igual toca llegar a la iglesia, y yo hice de tripas corazón. Y de repente le dije a mi esposa, si es el caso, su merced se va a la clínica, sola, acompañada, no sé, pero yo me quedo ahí, no la puedo llevar. ¿Qué le va a dar el patatús? Que le dé el patatús. Ay, es que no la quiere. Ay, no. Sabe que Dios tiene control de mi esposa. Y no le pasa nada sin la voluntad de Dios.
¿O acaso es que estando yo al pie de ella, ay mamita, mi amor, ay mami, se me muere? Si se tiene que morir, se va cuando Dios la mande llamar. Y no se va porque yo estoy, o no se va a ir porque estoy al pie de ella. ¿Acaso soy Dios para que no se vaya? O lo mismo ella conmigo, por estar al pie mío, no me voy a ir. Somos mortales. Pero Dios me ha enseñado una cosa, hermanos. Me ha enseñado a lo largo de la historia de estos 4 años. Me ha enseñado que buscar primeramente el reino de Dios, buscarlo a Él. Me quedo con Él y Él tiene cuidado de mis hijos. Él tiene cuidado de mis nietos. Él tiene cuidado de mi esposa. Él tiene cuidado de mi familia. Yo sé que ya está mi bebé, no sé cómo está ahorita. En el nombre de Jesús está bien. Y quiero decirle que yo sé en quién he creído. Porque no nos vamos a echar a la pena. Porque yo no tengo alianzas. Y cómo amo a mi esposa y los que me conocen. Llevamos 27 años de casados. Y nos seguimos amando, porque usted dirá, pero ese se ve que no quiere la familia. Y mis hijos saben cómo los quiero. ¿Cierto, Felipito? Amén. Y los quiero, pero les hablo clarito. Y porque los quiero, les hablo claro. Y porque les quiero, les digo, si ustedes hacen esto y esto, para el infierno se van. Y si ustedes buscan de Dios, hay salvación. Y si siguen así como están, así de tal y tal forma, pues para el infierno se van. ¡Oh, qué papá tan duro! Pero les digo a mis hijos, y a mí también, si yo me aparto de Dios y hago lo que no es de Dios y me descuido, pues para el infierno también. Esto es así de sencillo. Suena duro, ¿cierto? Este pastor predica, ojalá no lo cambiaran. ¿Sabe que Dios no me ha cambiado aquí de pastor de esta iglesia porque le place que esté yo aquí? Y si no le gusta cómo hablo, perdóneme, pero discúlpeme. Pero Dios es así. Y yo no puedo hablar lo que Dios no me pone. Porque cuando yo le digo al Señor, cuando vengo a ayunar entre semana, me postro aquí en este lugar y le digo, Dios, que no diga lo que a mí se me quiera dar la gana, sino que cuando me pare aquí, diga lo que tú me pongas aquí. Y de pronto a mis hijos no les gusta. Y como una vez uno de mis hijos me dijo, mi papá, hay veces lo boletea a uno, papá, hijo, no me importa, porque lo amo. Porque escrito está, el Señor a quien ama reprende, el Señor a quien ama corrige, el Señor a quien ama le habla durito, el Señor a quien habla le dice la verdad. ¿Sabe cómo sabe usted si lo aman? Cuando le dicen la verdad, así le duela. A mí me gusta aquí, muchos me han dicho con amor, pastor, tal vestido se le ve feo. Es verdad, no es mentira, ¿cierto que sí? Y me dicen con amor, tal cosa se le ve y yo trato de arreglar, ¿cierto? Y sabe yo qué digo, y le digo a mi esposa, esa hermana sí me quiere. Esa hermana me quiere. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo quieren a uno le dicen la verdad con amor, pero se la dicen. Con usted no le ponen pañitos de agua tibia. Hermano, deje que el Señor le hable cuando quiera hablarle. Y si tiene que hablarle duro, ¡pum!, deje que el Señor le hable. Deje que el Señor le hable, porque estamos en los últimos tiempos. Y déjeme decirle que llegará tiempos, dice la palabra, cuando este libro va a ser quemado, va a ser escondido, va a ser perdido. Y no va a haber quien predique. No va a haber quien predique. Y tal vez dirá, ay, lástima, aquel pastor que nos predicaba como durito, pero era sincero. Hermanos, busquemos hombres que prediquen la palabra, porque faltan esos hombres que anuncien el evangelio como es. Hermanos, hay un infierno. Hermanos, hay una vida eterna. Y hermanos, Cristo viene pronto. Y las alianzas que usted tiene con el mundo lo pueden estar llevando a los infiernos. Póngase sobre sus pies, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a mi Dios, a mi Señor y Dios. Bendito Dios y Padre Celestial.
Tu palabra dice, Señor, por lo tanto, arrepiéntete. Dice tu palabra allí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermano, no deje que el Señor venga y tenga que pelear con usted. No se haga enemigo de Dios, varón que me escuchas. Mujer, no te hagas enemiga de Dios, porque si no, Él vendrá pronto y peleará contra ti. Dios es amor, pero la gracia se está acabando y vamos a entrar a otro tiempo que se llama juicio. La gracia ha durado mucho tiempo, pero ya viene el juicio. Y si cree que esto son mentiras, entonces esto no es para ti. Y perdóname que te diga. Y si crees que aquí estamos jugando a la religión, pues déjame decirte que no estamos jugando a la religión. Y el día que juguemos a la religión, entonces esto será otra cosa, menos una iglesia. Aquí no jugamos a nada. Aquí predicamos a Jesús, a Cristo y a este resucitado. Por tanto, arrepiéntete, iglesia, o si no, vendrá contra ti el Señor y peleará. Por tanto, vuélvete a Dios y no tengas doctrina de Nicolaitas, no tenga doctrinas de Balaam, no haga alianzas con el mundo como lo hizo Pérgamo. Porque Pérgamo hizo alianzas y las alianzas constituyeron a Pérgamo en enemiga de Dios. Porque si no, vendré pronto contra ti y pelearé con la espada de mi boca. No se convierta en enemigo de Dios por agradar al hombre, al mundo. El apóstol San Pedro dijo, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Me es necesario, dijo San Pedro, agradar a Dios antes que a los hombres. Y bien lo dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:10. Demas me dejó porque amó más el mundo. ¿Cuántos han dejado la iglesia? ¿Cuántos han dejado la iglesia porque amaron más al mundo? Porque yo no puedo dejar las fiestas. Yo no puedo dejar la rumba, no puedo dejar el cigarrillo, no puedo dejar la cervecita, no puedo dejar la marihuana, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Déjame decirte que tú no lo puedes dejar. Yo tampoco podía dejar muchas cosas, pero la palabra de Dios dice, sin mí nada podéis hacer. O sea que si tú estás con Él, si tú vienes a Él, Él te ayudará, Él estará contigo. Él irá delante de ti y te ayudará a dejar la droga que te está atando, a dejar el alcoholismo, a dejar la prostitución, a dejar esa maldad. Él te va a ayudar a dejar lo que no puedes dejar. El pastor no puede hacerlo, tú tampoco, pero Dios sí lo hará. Él lo hará, dice la Escritura. Encomienda al Señor tus caminos y confía en Él, que Él lo hará, Él hará. O sea que no podemos nosotros dejar las cosas, pero Él lo hará. Déjame decirte, en este día, en el nombre de Jesús, como dice la Escritura en 2 de Corintios 6, 14 al 17, ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay los creyentes con los incrédulos? Incrédulos. Incrédulos que también los hay en su casa, porque todo el que no ha recibido a Cristo en su corazón es un incrédulo. Y puede ser su hijo. Puede ser su hijo, o puede ser su papá o su mamá, su abuelita, su tía, su hermano. Él es un incrédulo si no tiene a Jesús. ¿Y qué comunión
¡Ay, la luz con las tinieblas! Y usted me dirá, pastor, o sea que tengo que dejar a mis hermanos. ¡No! Por favor, entiéndame y no me malinterprete. ¡No! Lo que el Señor te dice es: antes de hacer alianza con tu hermano, con tu padre, con tu madre, con los tuyos, con el mundo, con los políticos de turno, con el mundo entero, antes de que hagas alianza con ellos, alíate conmigo primero. Primero yo, dice el Señor, porque Dios es fuerte y celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y cuando tú haces alianzas, no esperes que solo las alianzas con los políticos, o la alianza con el paganismo romano, la alianza con tu familiar impío, es una alianza. Y hay veces tú cambias al Señor, tú lo cambias por tu hermano, por tu hija, por tu hijo, o por el perro de tu casa. El perro queda quietico allá en su casa, él no se va a morir. El perrito no se muere si usted viene a la iglesia porque viene a buscar de Dios. Dios le va a cuidar su perrito. Dios le va a cuidar su bebé, le va a cuidar lo que tú tengas. Dios es bueno. Dios es fiel. No te vendas, no te regales. No te vendas por un plato de lentejas como hizo la iglesia de Pérgamo. No se regale por títulos, por cargos, por posiciones, por agradarle. Es que si yo no estoy con ellos, me van a rechazar, me van a dejar. ¿Qué importa si lo rechazan? ¿Qué importa si le dicen que te volviste fanático? ¿Qué importa si te dicen que ya tú no eres de la familia? ¿Qué importa si te rechazan? ¿Qué importa si te hacen de lado? ¿Acaso el Señor no dice que Él es el Padre que consuela a la viuda, a la huérfana, que es Él el esposo de las viudas, que Él es el amigo, el compañero? Entonces, ¿en qué Dios has creído tú? ¿En quién piensas tú, mi hermano? Déjame decirte que cuando tú haces alianzas con los incrédulos y cambias al Señor, Él le da tristeza, hermano. No se venda, hermano, no se regale. No busque agradar a los hombres antes que a Dios. La iglesia de Pérgamo quiso agradar a hombres y dejó a su Señor. No dejes a Dios, no lo dejes por el mundo. Como dijo Pablo, Demas me abandonó por seguir al mundo, dijo Pablo. Lo dijo con tristeza. Aquel varón que amaba a Dios se llamaba Demas, pero miró para atrás y amó más el mundo y dejó a Pablo y dejó a la iglesia y dejó al Señor. Ay, Señor Dios, que no nos pase como Demas, que comunión la luz con las tinieblas. Padre, perdónanos. Por tanto, arrepiéntete, iglesia, o vendré contra ti, dice el Señor. Pero dice la Escritura que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, dice el versículo 17 del capítulo 2 de Apocalipsis. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Señor a la iglesia. Y al que venciere, dice el Señor, le daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita le daré un nombre escrito nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Él te dará una piedrecita blanca. Te dará la corona de justicia. Sea fiel. Arrepiéntete. Y no agrades a los hombres. Agrade al Señor, mi hermano. Agrádelo a Él. Dios lo bendiga, varón. Dios te bendiga.